malas, no estoy hablando de esas, que seguramente tenemos varias a la cual echar memoria en este momento, pero quiero hablarle de esas que son buenas decisiones, ya que tienen el poder de cambiar todo. Por supuesto, cuando recibí al Señor, esa fue una buena decisión. Tenía 12 años cuando lo hice, estaba ahí atrásito, pasé aquí adelante y el Señor, ¿cierto? Tomé una definición por el Señor, pero hay una en particular que es cuando me casé, ya cuando tomé la decisión, cuando tomé la definición, ¿cierto?, del corazón de pedirle matrimonio a mi esposa, ¿cierto? Esa fue una buena decisión. Hoy día está tan de moda pedir la mano, ¿cierto?, en lugares exóticos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que le pidan la mano en un lugar exótico? Diga la verdad, si les gustaría. En el Mediterráneo, ¿sí? En Cancún, no sé, ¿cierto? Y así en lugares exóticos, así en la punta de la pirámide. No, sería muy extraño, ¿no? Lugares lindos, preciosos. Yo le pedí a mi esposa matrimonio en el río Mapocho. Mire, ¿qué quiere que le diga? Pero en ese puente que está en Providencia, un puente que es curvo así, ¿lo han visto, no? Ese puente que es curvo ahí. Ahí arriba en la punta le pedí matrimonio a mi esposa. Una noche hermosa, preciosa. Un olor precioso también. No me acuerdo mucho de eso, pero pero ahí le pedí matrimonio a mi esposa ese día, ¿cierto? Y en ese lugar precioso y bueno. Y esa fue una decisión importante en la vida, por supuesto. Tuvo el poder de cambiar mi vida en ese momento, ¿cierto? Porque se reconfiguró de alguna manera. Y qué importante es tomar buenas decisiones, ¿cierto? Lo creo, ¿no? En el caso de mi esposita, a quien bendigo, el ministerio que Dios me ha dado en lo particular, ¿cierto?, ha sido potenciado en virtud de esta relación, ¿cierto? Y doy gracias al Señor por mi esposa, por eso. Y la semana conversaba con algunas personas justamente hablando sobre esto, ¿no? Cómo hay definiciones que tienen el poder justamente de potenciar tu vida, como también hay otras que tienen el poder de hundirla, ¿cierto? Por eso que es tan importante tomar buenas decisiones. Bueno, una de las señales que siguieron a los discípulos después del Pentecostés, que es lo que hemos estado conversando, fue la transformación que ellos vinieron a experimentar. Ya cada uno de los discípulos, cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro, escrito por Lucas, ese libro va dando cuenta, va dejando el registro no solamente de los actos de Dios, sino que también de las definiciones que fueron tomando las personas. Y una de las señales que fueron características en la vida de los primeros discípulos es la valentía, el denuedo, la manera, la actitud con la cual fueron tomando las decisiones. Cuando uno lee y va llevando el registro de manera temporal, va avanzando temporalmente en el registro, lo que va descubriendo son justamente actos que uno podría llamar hoy día heroicos en la vida de los discípulos. ¿Y cómo es posible, ¿no?, que personas que unos meses antes andaban huyendo, escondiéndose de los fariseos y de los romanos, posteriormente se llenaron de un denuedo, de una valentía impresionante? Y quiero hablarles justamente de eso hoy día, pero quiero hablarles de un ámbito en particular. Mire, para instalar el cristianismo en el siglo I, cuando se instala el cristianismo, ¿cierto?, como una fe diferente del judaísmo, porque para muchas personas, muchos romanos entendían el cristianismo, cuando todavía ni siquiera se llamaba cristianismo, lo entendían como una derivación del judaísmo, ¿ya? Eran como una secta, ellos decían, ¿cierto?, del judaísmo. Pero cuando el cristianismo fue avanzando, instalándose en la sociedad, se fue haciendo evidente que era una cosa diferente del judaísmo. Y por lo tanto comenzó a ser perseguido con mucha fuerza. El cristianismo se instaló, pero para instalarlo no solamente hizo falta buenos argumentos, como efectivamente el Nuevo Testamento nos va dando las cartas que van registrando justamente los argumentos con los cuales se fue instalando la fe, sino que requirió algo más, porque esta era una batalla donde se iba instalando la fe. Ya recuerden, en un mundo que era antagónico. Nosotros hoy día vemos nuestro mundo como un mundo muy contrario a la fe, pero en el siglo I lo era exactamente igual, y además había persecución. Hoy día la persecución que tú y yo vivimos no es una persecución física, por lo menos en Chile, pero sí es una persecución ideológica.
Y los primeros cristianos vivieron esa experiencia con mucha fuerza. Entonces, una forma era el argumento, ¿cierto? Pararse, predicar, como hacía Pedro a los judíos, o como lo hacía Pablo a los gentiles. Gentiles significa no judíos, por tanto tú y yo somos gentiles. Entonces, en ese sentido, los argumentos eran importantes, pero se requería algo más, se requería valentía para tomar buenas decisiones. Yo pienso que cuando en mi foro interno tomé la definición, ¿cierto?, en oración, conversando con el Señor, y tenía que tomar la decisión de pedir o no matrimonio, era un acto que requería valentía. Yo lo veo así, ¿no? Si alguno de ustedes ha pasado o va a pasar por la experiencia, entiende que tomar una definición de esa magnitud, que tiene el poder de reconfigurar completamente tu vida, por supuesto que es una definición que requiere valentía, porque hay un montón de incertidumbre por delante, ¿ya? O usted se casa con certezas. No, ¿cierto? Hay un montón de incertidumbre y están ahí. Entonces es un acto que requiere valentía. Los primeros discípulos no solamente tuvieron que instalar, como decía, buenos argumentos, sino que también tuvieron que añadir valentía en sus definiciones. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor en el Antiguo Testamento le habla, ¿cierto?, a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, ¿ya? Esfuérzate y sé valiente. Pone una doble cuota, ¿cierto?, de esfuerzo en lo que vas a hacer. Mire qué interesante esto, pensando en la vida ministerial, ¿no? Nunca el ministerio es algo fácil. Dedicarse a la vida ministerial requiere un esfuerzo especial y en algunos casos requiere un esfuerzo, un doble esfuerzo. Y el Señor, obviamente consciente de esto, plenamente clarificado en esto, le pide a Josué que aplique un esfuerzo importante en la vida ministerial, pero además que sea valiente. Mire qué interesante esto, porque Josué fue la persona que tuvo que distribuir a todo el pueblo que venía de Egipto, distribuirlo en distintas tierras para tomar posesión de lo que se llamaba la tierra prometida. Y esa tarea de distribución no requería solamente una capacidad logística de distribuir las personas, ¿cierto?, en ciertos espacios y administrar las tierras. No requería solamente eso, que por supuesto fue importante, sino que además requería valentía, porque había que tomar la tierra. Entonces, nunca es fácil, la vida ministerial no es fácil. Hablo para aquellos que se la toman en serio. ¿Amén? Entonces, en muchos casos, ¿cierto?, no solamente se requiere la voluntad de hacerlo, sino que se requiere ser valiente en la definición. Hay definiciones que hay que tomar en la vida que son difíciles, por supuesto. Y a veces nosotros podríamos estar evitando la definición. Por alguna razón, ¿cierto?, por temores, ¿cierto?, por miedos, asociados a la crianza, a la manera de entender la vida, a la forma como te enseñaron, viviste a lo mejor en ambientes miedosos, al revés, otros vivieron en ambientes más de emprendimiento, entonces son más rápidos y valientes en tomar definiciones. Todos somos distintos, pero lo concreto es que en el caso, ¿cierto?, de la fe, cuando vemos a los primeros cristianos, ellos no solamente tuvieron que sumar argumentos, sino que tuvieron que sumar valentía. Y es probable que hoy día algunos de nosotros estemos detenidos por alguna razón y no avanzamos en definiciones porque se requiere una cuota de algo particular, algo de lo que vamos a hablar hoy día y que tiene que ver con la valentía. Cuando hablamos de valiente, hablamos de alguien que está resuelto, que está envalentonado, podríamos decir, ¿ya? Representa una fortaleza interior, ¿ya?, que se expresa en una decisión, en algo definitivo. Como dice el Antiguo Testamento, dice determinarás una cosa y se te hará. ¿Han leído el texto, no? Determinarás una cosa y se te hará firme. Te determinas, tomar la acción de determinarse, sin ambigüedades. Cuando a lo mejor ponderas todos los elementos y todos los elementos no suman certidumbre, al contrario, se expresan en mayor incertidumbre, sin embargo te resuelves y requiere valentía, porque no hay claridad de cómo se viene para adelante, pero tomas la definición. Qué importante es la resolución, ¿no? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas, nuestras maneras de cómo enfrentamos el día a día, en lo laboral, en lo académico, en lo emocional, si fuésemos determinados, ¿cierto?, incluso frente a la incertidumbre? Entonces, ¿valentía para qué? Y te quiero llevar a un momento particular en la vida, ¿cierto?, del apóstol Pablo,
donde él vive una situación muy compleja y que seguramente representa perfectamente la misma que estás tú viviendo hoy en día. Hechos capítulo 19 nos muestra un tiempo bien especial. Te voy a contar un poquito la historia, ¿cierto? En su viaje misionero, el apóstol Pablo, su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo visita una iglesia, ¿cierto? Está en Éfeso, una iglesia que da origen al libro de Efesios. Y esta carta es bien especial porque tenemos bastante información sobre lo que pasó en esa iglesia. No solamente porque tenemos el origen, ¿cierto? Cuando se planta la iglesia, ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, sino que posteriormente el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en particular, ya tenemos 2 registros, y después Pablo le escribe al pastor de la iglesia, y le escribe 2 cartas, primera y segunda de Timoteo. Ya tenemos 4 registros en la Biblia respecto a esta iglesia. Y además de eso, en el libro de Apocalipsis tenemos una carta a los Efesios. Por lo tanto, tenemos abundantes registros para saber qué fue lo que pasó en el corazón de la iglesia, pero quiero llevarte hoy día a pensar en lo que pasó en el apóstol Pablo en su corazón. Porque cuando se instala la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 19, la iglesia comenzó a tener, podríamos llamar, un avivamiento. Un avivamiento es una expresión que ocupamos los cristianos en general para hablar de una visitación particular de Dios sobre esa iglesia que se traduce en crecimiento, en desarrollo, en explosión evangelística, en fin. El versículo 10 de Hechos capítulo 19 dice que el apóstol Pablo dice que continuó por espacio de 2 años en ese lugar, en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, mire, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, judíos y gentiles, por tanto, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo le estaba yendo a Pablo? Bien, ¿cierto? Si pudiéramos hacer una lectura nosotros de cómo le está yendo en la vida ministerial, le está yendo extraordinario, ¿cierto? Así lo leemos, ¿no? Lo leo conmigo, ¿cierto? 2 años completos de una iglesia creciendo, explosiva, de manera impresionante. Pero Pablo estaba inquieto en su espíritu. ¿Cómo puede ocurrir que te esté yendo bien en algo, pero estás inquieto? Piensa un poquito sobre esto. Estás quizás en un emprendimiento, en un trabajo, haciendo algo, estás en una relación que se ve bien, está bien, se percibe correcta, pero tú estás inquieto. ¿Por qué? Veamos lo que le pasa al apóstol Pablo. Porque cuando vamos al versículo, el mismo capítulo 19, versículo 20, 21, mira cómo dice. Dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahí en Éfeso, ¿cierto? Imagínense que Éfeso se transformó en el centro neurálgico, ¿cierto?, del avivamiento, del crecimiento de mucha gente en Asia. Pablo dice, todos, judíos y gentiles, recibieron la palabra del Señor. Imagínense si ocurriera algo así con nosotros, como Bethesda, que todo Santiago fuera alcanzado de alguna manera por el trabajo, ¿cierto?, de la iglesia. Dice, versículo 21, y aquí quiero que lea conmigo con detalle para explorar el corazón de Pablo. Dice, y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El apóstol Pablo, estando en Éfeso, bien, un buen ministerio, está desde el punto de vista del éxito, lo está haciendo perfecto, pero él sabe que no es todo, que hay más. No porque sea ambicioso, no porque hay una ambición desmedida de él de alcanzar más y más éxito, no, porque él sabe en su espíritu que su ministerio no termina ahí. Su ministerio no tiene que ver con Éfeso. Éfeso es un estado, un momento en su vida ministerial. Cualquier persona podría decirse, me quedo aquí. Porque este lugar es un lugar donde me trae tranquilidad, me trae reposo, veo el resultado de mi trabajo, me está yendo bien en el trabajo, he sido ascendido, ¿cierto? Me está yendo bien, las ventas van bien, el emprendimiento va bien, está todo bien. Pero Pablo sabe en su espíritu, tiene que ver con su espíritu, donde Dios habla de que Éfeso
es un lugar de tránsito. Cuando preparaba esto decía, wow, qué fuerte es esto. Qué fuerte cuando se instala en tu corazón, no algo que viene de tu propia autorreflexión, sino que es Dios mismo que empuja por dentro de tu corazón, mostrándote de que no termina ahí, de que hay más. Pero tomar una decisión como esa, cuando estás bien, ¿por qué tendrías que innovar? ¿Por qué tendrías que cambiar? Solamente porque tienes una convicción. Cuando Pablo se convierte, cuando el Señor viene al encuentro de él, tú recordarás, lo vimos unas semanas atrás, cuando Saulo de Tarso, que es el nombre original de Pablo, cuando Saulo es encontrado con el Señor, ¿cierto? Dice que Pablo, ¿cierto? Ahora el impacto del Evangelio en su vida, tiene la convicción de que no solamente va a predicarle a los gentiles, a los no judíos, sino que además algún día su propio ministerio lo iba a llevar para pararse frente a autoridades. Y hasta aquí no lo ha hecho. Hasta aquí le ha ido bien, el ministerio está fructífero, ha ido avanzando, pero él ve que todavía no se cumple todo ese proceso. Entonces su espíritu está inquieto. Por supuesto que una decisión de dejar Éfeso, cuando todo está yendo bien, no es fácil, requiere ¿qué cosa? Firmeza de espíritu. Requiere una resolución, una firmeza interior que no puede sino ser empujada por el Espíritu Santo para que te lleve a tomar una actitud decidida y dejar aquello que para cualquier otra persona sería una locura. Recuerdo hace muchos años, cuando ejerciendo mi profesión, a mí me fue muy bien en mi profesión. Muy bien, yo podría contarle muchas cosas. Una, para darle un botón solamente, ¿cierto?, de muestra, yo logré una acreditación como consultor internacional en la Organización de Naciones Unidas. Estuve en Viena, capital de Austria, en el edificio de la ONU, recibiendo una certificación. No me iba mal, me iba bien. Estaba en mi Éfeso. Todo estaba bien. Pero había un espíritu interior, algo dentro del corazón, que me decía que no era ese el destino, que había otro, que trascendía mucho más allá, que tenía que ver con el ministerio pastoral, pero estaba lleno de incertidumbres. Estaba lleno de preguntas que no tenían respuesta. Y muchas de ellas, la mayoría, tenía que ver con recurso económico. Entonces, en ese plano de cosas, se requiere un impulso que no viene de ti y que te lleva a tomar definiciones incluso ante la adversidad. Claro, como te dije, es una convicción que trasciende el interés personal. Mira cómo es esto. ¿Por qué trasciende el interés personal? Porque Pablo tenía la convicción que no era dueño de sí mismo, que su vida no le pertenecía, que su futuro no le pertenecía. No era él quien iba a armar su vida, era Dios quien quería armar toda su vida. Pero para eso se requiere una definición. Primero, que le dejes a Dios actuar sobre tu vida. Pero no es fácil. Usted ha estado ahí, ¿cierto? No es fácil. Porque, insisto, está lleno de incertidumbres.
¿Y cómo se llama cuando uno toma la decisión en un ámbito donde no ve nada? Hay una palabra de 2 letras en la Biblia para eso. ¿Cómo se llama? Fe. Por eso que los discípulos le pedían a Jesús, aumentanos la fe. Porque Jesús planteaba, ¿cierto?, un reino, una manera de entender la vida que estaba llena de preguntas. Y Jesús, ¿cierto?, estaba ahí, pero mientras estuvo ahí, estaba ahí para tocarlo, para verlo, para inspirarse. Pero cuando no estuvo, hay muchas cosas que pueden representar Éfeso para ti y para mí. Pero hay momentos que se requiere coraje, valentía, un impulso interior que te lleva a tomar la decisión en distintos ámbitos de la vida. En este momento posiblemente hay uno que te está ahí empujando a ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás inquieto en algo? Porque tienes que tomar una decisión. Y esa decisión requiere valentía. Entonces, el apóstol Pablo estaba en esta situación. Y mira lo que pasa, porque no solamente, cierto, requiere valentía para afirmar, en este caso, el objeto de su llamamiento. Pablo sabía que iba por otro camino, sino que además tiene que sostenerse cuando ya se encamina en ello. Es decir, cuando toman la decisión. Toman la decisión porque Pablo, estando en Éfeso, dice, en su corazón, en su espíritu, toma la decisión de ir a Jerusalén. Y Jerusalén dice, pero luego a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque Roma es la capital del mundo en ese tiempo. Roma representa la capital política, religiosa del mundo. Ahí está el emperador. Pablo entendía en su foro interno que tenía que llegar a ese lugar, porque desde a ese lugar Dios lo había mandado. No tenía idea cómo iba a llegar. No me refiero si en barco, no me refiero a eso. Me refiero en qué condición iba a llegar. Si tú has leído la historia, sabes cómo llega finalmente. Pero él no tenía esas convicciones, solamente sabía que tenía que estar allá. Posiblemente te pase a ti exactamente lo mismo en este momento. Entonces, en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 22, quiero mostrarte qué fue lo que pasó en las personas que estaban rodeando al apóstol Pablo. Versículo 22 del capítulo 20 dice, ahora he aquí, dice Pablo, ligado yo en espíritu. Mira la expresión que usa. O sea, estoy donde estoy porque tengo un amarre espiritual. Dios me atrapó. Dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Voy porque tengo la convicción que tengo que ir, pero no tengo idea qué va a pasar conmigo. Versículo 23, salvo, mira lo que dice el Espíritu Santo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Sé que tengo que ir hacia allá. Y por todas partes el Espíritu Santo, de distintas maneras, posiblemente en sus sueños, personas que se acercaban y le decían, mira, no vayas a Jerusalén porque te esperan prisiones y tribulaciones. Pero él tomó la decisión de ir. Dice, y la toma considerando estos elementos. Yo aquí digo, wow, qué importante en el caso tuyo o mío, cuando estamos frente a una definición, te embarcas en ella sabiendo que va a ser muy difícil. Por eso que no lo hacemos. Por eso que muchas veces no tomamos la definición, porque nos esperan prisiones y tribulaciones, desde el punto de vista metafórico, es decir, nos esperan problemas. Sabes que tienes que enfrentar esa conversación con tal persona. Sabes que tienes que enfrentar con tu cónyuge, hablar algo que está pendiente hace 8 años, 7, 10 años y que no lo has resuelto. Y eso ha significado que tu relación ha pasado por distintas etapas, pero es el momento de tomar la decisión. Te llenas de coraje y dices, lo sabes que tienes que hacerlo. Aún frente a tribulaciones y prisiones. Pablo le dicen esto, ¿cierto? Mira, cuando ya Pablo se
se anima, va en camino hacia Jerusalén, capítulo 21, en el versículo 4, dice así, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Los mismos hermanos, amigos de Pablo, le decían, no vayas. Es una locura lo que estás haciendo. No vayas a Jerusalén porque te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántas veces un hermano te ha dicho eso? El contraejemplo, el contraconsejo, podríamos decir, en vez de decirte, hermano, hermana, dale, toma la definición en el Señor, Dios te dé fuerza, yo voy a orar por ti. Tú dices, no, hermano, no va. Quédese ahí nomás. Y tú así. Aún más, en el versículo 8, adelante. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban a Cesarea, y entrando en casa de que no son. Porque tus padres tienen que ir a tu Roma. Pero medio que se llama Jesús, allá por no sé cuál es. Pero lo más pero de ninguna cosa hago caso. Mi vida murió,
en 30 y tantos años le dio un vuelco completo a su vida. Algunos nos toman 50, 60 años hacer eso. El apóstol lo hizo en 30 y tanto. ¿Por qué? Porque fue valiente, tomó decisiones y llegó al cierre de su vida diciendo: lo he hecho, he acabado la carrera. Pero aquí todavía no pasa eso. Ahí estamos leyendo en perspectiva. Hoy día podemos leer, y la gracia de leer así es que podemos ver el plano completo. Pero ahora, leyendo lo que acabo de leer, Pablo estaba lleno de incertidumbres. Y él dice: no estimo preciosa mi vida, porque sabe que su vida no le pertenece. Hermano, quiero decirte algo. Cuando el Señor vino a tu corazón, perdiste el derecho de hacer con tu vida lo que tú quieras. No es fácil decir amén a eso. No es fácil decir amén a eso. Cuando Pablo ocupa la palabra y dice: soy siervo de Cristo, esa palabra siervo, tú y yo la leemos como siervo en el español, pero en el original no dice siervo. ¿Cómo dice? Esclavo. Soy esclavo de Cristo. Y un esclavo, por definición, no tiene derechos. Por tanto, saber que tu vida no te pertenece es algo que nos debe llenar nuestra convicción, porque no solamente no me pertenece mi vida, mi esposa en realidad no es mi esposa, mis hijos no son mis hijos, mi trabajo no es mi trabajo, sino que Dios me ha dado todo. Dios me ha dado todo, ¿para qué? Para ser un buen administrador, un buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace todo eso? Para que tú y yo cumplamos nuestro propósito. Si avanzamos en aquello que Dios nos dio en el corazón, hermano, vamos a terminar felices. Aunque no tenga plata, porque ser feliz no significa tener plata. Porque Jesús no tenía dónde poner la cabeza. ¿Y usted cree que murió triste? Murió con gozo, sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios es el gozo de tu vida. Amén. Y de mi vida. Entonces, incluso aún más, en el capítulo 21, cuando el profeta viene, ¿cierto?, y se establece delante de él y le hace toda esa figura, ¿cierto?, al más estilo del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en el capítulo 21, versículo 13, responde ante esta situación, porque todos, inclusive Lucas, le dice: por favor, no se te ocurra ir a Jerusalén. Y el apóstol Pablo, escuchando todos esos consejos, y mira cómo responde en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Era determinado Pablo, ¿eh? ¿Qué hacen llorando, lloriqueando? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo dice esto sabiendo por el Espíritu que le esperaban prisiones y tribulaciones. No sabe si va a morir en Jerusalén. Podría ser, podría ocurrir, pero en la fuerza interior, que es el Espíritu Santo en él, lo domina a tal manera que él sabe que con Cristo lo tiene todo y que su vida es de él. Y entonces Pablo requiere valentía, no solamente para afirmar el objeto de su llamado o para sostenerse, aun cuando ya toma la definición y sigue adelante, sino que también ¿para qué? Para mantenerla. No solamente sostenerse en esa definición, sino que mantenerse firme en la definición, mantenerse en tiempos de tribulación. Y esto sí que es complejo. Porque tomas la definición de avanzar en algo, se pone todo complejo, sabiendo que era complejo, y te mantienes ahí. Insisto, no por tosudez, sino que porque sabes que es la voluntad de Dios, y te mantienes ahí. Cuando Pablo llega finalmente a Jerusalén, hermano, su llegada a Jerusalén fue caótica. Todo se desbordó, hermano, todo, tal como le profetizaron. Lo llevaron a la cárcel, ¿cierto? Y sus pies fueron atados, tal como alguien de afuera le podría haber dicho: te dijeron. Pero Pablo fue. Cuando Pablo estaba en Jerusalén, viviendo todo el impacto de una definición
que, como vamos a ver más adelante, efectivamente lo llevó a Roma de manera poco habitual, lo más seguro, totalmente fuera de lo que Pablo se imaginaba, porque llegó. Pero ahora, estando en Jerusalén, vivió un montón de situaciones muy difíciles que para cualquier persona hubiese sido suficiente para haberlo sacado. ¿Y por qué se mantiene? Porque tiene la palabra de Dios. Qué importante es cuando tú tienes la palabra y te afirmas en ella. He aquí, yo estaré contigo todos los días. Sigue adelante, tú sabes que tienes a Dios. Llegan los diagnósticos, llegan las enfermedades. Señor, yo estoy en tus manos. Llegan las situaciones complejas en la vida. Hemos vivido situaciones familiares tan difíciles. ¿Y por qué te mantienes tosudamente? Es por tosudez. Te mantienes porque tienes una palabra. Te mantienes porque tienes la convicción en tu interior. Y para que mucha gente dirá, ¿qué estás haciendo? Por favor, deja el ministerio, deja esto, dedícate a otra cosa, estás puro sufriendo. Y tú dices, no, hay una Roma para mí. Hay un lugar al cual tengo que llegar. Yo sé, estoy en Jerusalén, lo estoy pasando mal, pero Dios sabe. Y el apóstol, una noche, la palabra del Señor dice que el Señor le habló. Qué lindo esto cuando te mantienes, no hay palabra de Dios, sigues. Y en un momento, una noche, versículo 11, y lo está pasando pésimo. Y Dios le habla y le dice así. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es como decirle, Pablo, esa inquietud que estaba en tu corazón, que te daba vueltas un tiempo atrás, no era un presentimiento tuyo, no era una idea que flotó así, que te llegó de repente. Era yo mismo poniéndote eso en el corazón. Y has sido fiel, Pablo. Has sido fiel, respondiste positivamente al llamado. Lo estás pasando mal, pero ten ánimo. Sé valiente. Cobra coraje. Sé valiente, porque así como me has sido testigo, exactamente donde estoy diciendo que yo estoy detrás. Te sigue el Señor. De pie para que oremos al Señor.